En México, las pymes, el promedio de vida es de 2 años. Los primeros 2 años, el 80% de las pymes cierran. Todos, tú ves la historia de todos los hombres exitosos de hoy en día y todos han fracasado, no una, N veces. Les damos la bienvenida a Hablemos de Negocios, un podcast de Banregio del área de responsabilidad social, en donde platicamos con empresarios, empresarias, mentores y expertos en temas que le conciernen particularmente a las pymes. En esta ocasión estamos con Alberto Salinas. Lo último que puedo decir es que es mentor del programa de mentoría, pero es una persona que lleva colaborando con Banregio más de 20 años. Bienvenido, Alberto. Gracias, Brenda. Gracias por la invitación. Entonces, Alberto es banquero, mentor, ahorita maratonista. Nada tanto. Platícame, Alberto, primero, platícame un poquito de ti. Gracias por la invitación, Brenda, a Banregio. Por supuesto, a Banregio, por todos estos años, ¿no? De seguir abriéndome las puertas para seguir colaborando. Y te platico un poquito de mí. Yo empecé mi carrera en el 80 en el área de negocios de algunas empresas, específicamente en las áreas financieras. Después me volví banquero, ahí por mediados de los 80s, y pues me encantó ser banquero hasta el año 2022, que fue cuando ya me retiré de la banca para pasar a ser consultor de empresas. Y en ese periodo pues, fui aprendiendo mucho acerca de los negocios y la banca te da la oportunidad de conocer todo tipo de empresas y más o menos vas viendo que los errores que se cometen son los mismos independientemente del tipo de industria y del tamaño también. Si tienen oportunidad, revisen el episodio de Maru de Moca. Ella habla con mucho cariño y mucho respeto de un mentor y del mentor del que habla es Alberto. Para que se den un poquito cuenta del perfil de los mentores de Banregio, particularmente, no es por presumir, pero Alberto es de los mentores mejores evaluados del programa, ¿sí? Y me ha tocado a mí personalmente hablar con las empresas y una de las cosas que yo he observado de él es que es sumamente directo. No se anda con rodeos, hay gente que conecta con eso, hay gente que no conecta con eso, pero esto pues creemos que es algo súper valioso, ¿no? Les quiero nada más compartir muy rápido cómo son las empresas que se acercan al programa de mentoría. El perfil de las empresas se distinguen por ser pequeñas y muchas tú sabes que son familiares. Sí, es correcto. El 56% de las empresas que se acercan a nosotros no conoce su punto de equilibrio. Mm. El 55% no tiene deuda. El 82% no conoce su flujo de efectivo. No, Y el 33% es su empresa familiar. es correcto. Entonces, si tú pudieras poner a estas empresas como en un personaje, ¿cómo llegan típicamente contigo a la primera mentoría? Uf, algunos dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es mentoría? ¿Me vas a decir qué hacer? No. Y la primera respuesta es no. Ustedes ya están haciendo lo que saben hacer. Vamos a apoyarlos en las áreas en donde no se sientan suficientemente fuertes para seguir creciendo. Todos los negocios buscan vender más y ganar más, pero no saben cómo. Llega un momento en que ya desarrollaron su idea, están generando flujo, probablemente superaron su punto de equilibrio y no lo saben. ¿Cómo llegan contigo? Algunos desconcertados de que no saben ni de qué se trata el programa y otros buscan una fórmula para el éxito. Digo, mira, yo en lo personal no te voy a dar la fórmula del éxito, pero sí te voy a decir en dónde no la riegues, ¿ok? Porque eso es lo más común. En México, las pymes, el promedio de vida es de 2 años. Los primeros 2 años, el 80% de las pymes cierran. Entonces, ¿por qué? Precisamente por esos errores tan comunes, que es no conocer su punto de equilibrio, que es cuando no ganan y no pierden, y eso ni saben lo que significa. Entonces dicen, después del punto de equilibrio empiezo a ganar. No, no necesariamente. ¿Cuál es el porcentaje de la economía mexicana que está soportada por pymes? El mismo porcentaje. Exacto. Entonces ahí es donde entra la necesidad de este programa,
Cuando nos dicen, es que no te creo que no tenga costo, es que me vas a cobrar en algún lado. No, la economía mexicana está hecha por pymes y los empresarios y empresarias de negocio están tomando decisiones solos, viéndoselas como puedan, Es correcto. ¿verdad? Entonces, bueno, llegan contigo y por lo general también llegan creyendo que tienen un problema, pero en realidad tienen otro, ¿no? Sí, tienen uno, tienen muchos. Entonces, okey, vamos empezando por partes, ¿okey? Y cuando, les pregunto, ¿sabes qué es tu punto de equilibrio? ¿Tienes flujo efectivo? ¿Cuál es tu pronóstico de ventas para este año? ¿Qué sueldo tienes asignado? No me saben responder ni una de esas. ¿El qué porcentaje? El 90%, más o menos. ¿Y qué hacen después? ¿Se enojan o se Se desconciertan. Es que, ¿cómo un sueldo? ¿Qué es el punto de equilibrio? Pienso vender el doble. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cómo lo vas a llevar mes a mes? Es que yo sé que voy a llegar al doble. Pues sí, pero tienes que hacer una programación y en base a qué mercados estás atacando, qué productos te generan más ingresos, cuáles productos no conviene que sigas vendiendo o cuando son fabricantes también. ¿Cuál es tu costo de producción de cada uno de los productos que tienes? No lo conocen. Entonces, ahí es donde empezamos a explorar y la mentoría express nos sirve para descubrir todo esto y una vez que lo descubren dicen, yo quiero más. ¿Cuál es la primera tarea que les pones? Mira, me tocó un caso hace algunos años, de un taller. Les dije, vamos a hacer un flujo de gastos. ¿En qué se gasta en este taller? Ya sabemos los ingresos. Hay diferentes tipos de ingresos, ¿sí? Ingresos menos gastos, ese es tu flujo. Vamos a trabajar en él. Y empezamos a sacar conceptos. La dueña me dice, oye Alberto, ¿puedo poner las galletas? Le digo, sí, claro. Es que traemos galletas y café y bueno, pues lo que gastes en eso, ponlo. Cuando estuvimos revisando algunas semanas después el flujo, se sorprendió lo que gastaban en galletas y café. Dijo, es que yo lo traje para los clientes y terminó siendo la barra de desayunos para todos los empleados. Entonces, ahí está una fuga de dinero. Pero como no la ves, yo digo en blanco y negro, no lo ves plasmado en ningún lado, no te das cuenta. Ya que te estás dando cuenta, dices, ok, empiezas a dimensionar tu realidad. No digo el problema, tu realidad, Entonces, la primera tarea, digamos, que es ponerlos a hacer el flujo. el flujo. Decirles cuántos ingresos tienes y cuántos gastos tienes. Y los ingresos son de diversos, o sea, no es nada más los clientes. Tengo ingresos por cobranza, porque me prestó mi mamá. Tengo ingresos porque saqué de la tarjeta de crédito. Tengo ingresos porque le pedí prestado al banco. Entonces, todos esos ingresos tienes que ponerlos y después, si fueron préstamos, los tienes que considerar en tu gasto. Una de las razones por las que más truenan las pymes mexicanas es porque los líderes de negocio no saben separar su tema personal con su dinero. Entonces, sacan créditos con su tarjeta de crédito para comprar el equipo de tal no sé qué y ahí es cuando empieza a tronar todo. Entonces, ¿cómo le recomendarías tú que empezaran a hacer esto sano desde el principio, a separar lo personal del negocio? Mira, generalmente los emprendedores inician de manera informal, en la economía informal, independientemente del régimen fiscal que tengas, ¿sí? Pero tú aparte eres una persona, sepárate del negocio. Y aquí tú como persona, tú vas a generar riqueza. De esa riqueza te toca una parte, como tu sueldo. Pero también, como tu sueldo, vas a tener un compromiso de pago. Voy a decir el ejemplo. Estamos en un estudio y luego necesito comprar unas cámaras. Y luego viene el Buen Fin y lo saco con la tarjeta a 12 meses. ¿Ok? Bueno, programa los 12 pagos ahí en tu flujo. Lo sacaste de la tarjeta, digamos, es tuya del negocio, pero lo tienes que pagar. Y eso no te lo tienes que pagar como sueldo y luego de tu sueldo pagar la tarjeta. No sé si me estoy explicando. Sí. ¿Sí? Ahí empiezas a separar los conceptos personales del negocio. No es algo fácil, ¿sí? O sea, No. por algo llega la gente con este problema y por algo, empresarios con muchísima educación y entonces es muy común. Así que si necesitas regresarle, regrésale
o ponle pausa, pregúntale a Google o a ChatGPT, porque es algo súper importante y es una razón muy simple. Lo que no puedes ver, no puedes saber cómo está. Me tocó trabajar con un empresario, ex ejecutivo de un gran grupo, industrial, mayor que yo. Dije: "¿Qué te voy a ayudar? O sea, pues, tú sabes más que yo". Pero él como empresario, tenía ciertas, problemáticas que no podía ver. Y el problema era la sucesión de la empresa. No tenía quien dejar la empresa. Bueno, sí tenía, pero los hijos no querían. Sí. Y ese tipo de problemas nos toca también verlos. Y como dijiste hace rato, pues le dije lo que no quería escuchar. Y dice: "Me duele, pero que me lo digas, pero es cierto". Me ha tocado en 2 o 3 ocasiones enfrentar al empresario, al emprendedor a su realidad y bueno, la realidad es que tiene que cerrar o vender el negocio, y no todos los negocios son para toda la vida. Y ahorita hablando de empresas familiares, Alberto, te quisiera invitar a otro episodio de Hablemos de Negocios en donde nos podamos concentrar en este tema, en hablar de los principales problemas de las empresas familiares, porque en Banregio nos interesa mucho porque Banregio, como saben, pues es un banco al inicio regional, Ujú. ¿sí? Pero digamos que nuestro DNA es ayudar a las empresas, y de nuestros clientes, la mayoría son empresas familiares. Es correcto. Entonces, podemos decir que podemos hablar mucho desde la experiencia. Sí. Espero me aceptes la invitación. Claro, encantado, encantado de la vida. Aquí, una de las cosas que decimos que es lo más importante que tienes que tener al entrar al programa de mentoría es apertura. Porque dices, ¿cómo me va a venir a decir alguien más chico, más grande de mi negocio? Sí, Entonces nos pasa mucho también que nos da la ceguera de taller. ándale, eso. Entonces estás y eres experto en lo que haces. Como dijiste al principio, yo no te voy a decir cómo hacer tu negocio, el experto eres tú, pero hay veces estás tan clavado que necesitas a alguien que te haga ese sumado. Lo más importante que yo he observado para el éxito es tener, uno, la capacidad de aceptar que tienes un problema y digamos, humildad de pedir ayuda Sí, y de decir, a ver, no todo lo que me digas te voy a creer, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo que tú dices, a ver qué pasa. Otra cosa que quería platicar del programa, así súper rápido, para también entender cómo vienen las empresas, son los temas con los que llegan con nosotros. Por ejemplo, ¿tú cuál es el tema que más crees que vengan? ventas y finanzas. Y luego procesos, RH, pero más ventas, finanzas, procesos. Más o menos. Fiscal es el 60%. O sea, ¿quieren que los ayudemos con el SAT? Bueno, algunos sí. Algunos sí. Me ha tocado, pero yo no es Sí, no es un no, tema que yo domine. sí. ¿Cuáles son las 3 cosas con las que los ayudas al principio? Recuerda que en el programa de mentoría habemos especialistas, ¿ok? No somos todólogos. Mi especialidad es ventas y finanzas. Hoy este proceso, híjole, a ver, platícame a ver si, porque tengo experiencia, pero no me atrevo a meterme en aguas que no conozco. Entonces, Me encanta. lo refiero con el especialista. Yo solamente me enfoco en lo que sí creo que puedo aportar más. Me encanta que me lo hayas aclarado. Eso es lo que hace también el programa. O sea, asigna al mentor especialista de la especialidad del problema que tú necesitas. Entonces, sí, definitivamente no somos todólogos. Te voy a platicar algo que me vino a la memoria ahorita que te platiqué lo del empresario. Al platicarte de él, me acordé de un caso que me tocó. Nunca esperé, para mí fue una sorpresa, que al final de la mentoría, tuvimos, creo, 6 sesiones, me dice: "¿Sabes qué? Me ha ayudado mucho este proceso de mentoría para darme cuenta que este no es mi negocio, es el negocio que quiere mi papá". Dije: "Ay, güey, ¿cómo?". Sí, es que yo quería darle gusto a él, pero realmente a mí lo que me gusta es estar en el campo. Y estamos hablando de una comercializadora de productos orgánicos, pero él lo que quería era sembrar y cosechar, Está en la y el tierra. papá comerciar. Entonces, vamos a dividir esto y van a salir los negocios. O sea, también para eso sirve el programa, para darte cuenta
de realmente cuál es tu vocación. Ese fue un caso muy Eso padre. mucho también de lo que pasa en el programa de mentoría es que mucho parece como terapia, ¿no? Ándale. Porque Exacto. o sea, más que seguir un proceso de, a ver, punto número uno, punto número dos, Sí. vas a ir a platicar con otra persona que sabe por lo que estás pasando y es un poquito como, no fuera de tema, pero paralelo. El éxito depende mucho de ciertos hábitos que ellos tienen. Las empresas que te ha tocado a ti mentorear, ¿qué hábitos has observado que tienen que los lleva al éxito? Fíjate que mucho depende de la edad, ¿sí? Ah, es algo generacional. El hecho de que los emprendedores, empresarios y empresarias, vamos a decir que tengan menos de 40, ahí te puedo decir que en general les gusta hacer deporte, tienen claro el beneficio de tener terapia psicológica o psiquiátrica, como quieran. Otro hábito es la meditación. En ese sesgo generacional, mayores de 40 se inclinan más por el deporte, yo creo que el 50% por terapia, a menos que hayan pasado por procesos personales, en donde tuvieron alguna crisis, como decimos, tocan fondo y ¿qué hago? Entonces ya empiezan a ir a terapia. Pero el deporte es el hábito predominante en todos. A mí una vez un psicólogo me dijo que ir a terapia era como, dice, yo no hago nada, yo es nada más como si yo agarrara una lámpara y decirte, mira, ve ahí. Hay veces que crecemos con la cultura esta que como que podemos solos y podemos solas. Y no es cierto. Hay un equipo de gente, hay familia, hay un equipo de expertos. Y entonces a lo que quiero ir es, tú no estás solo, tú no estás sola. Hay herramientas a tu alcance. Digamos que desde nuestra trinchera de Banregio tenemos dos programas en el área de responsabilidad social que no tienen costo, no me canso de decirlo, pero es mentoría. Si eres una pyme, acércate, regístrate en mentoriabanregio.com, y te vamos a brindar un acompañamiento sin costo y muy importante, desinteresado. También tenemos un programa que se llama Clara Banregio y este está enfocado a tema de finanzas personales con enfoque de género. Échale un ojo también en claravanregio.com y también aprovecho para decirles que se vayan también al podcast de Claramente, se llama, búsquenlo y también síganos ahí. Bueno, hablábamos, Alberto, de los hábitos de los exitosos. ¿Qué es éxito? Qué difícil pregunta. Bueno, ¿qué es éxito para ti? Ok, no desear nada fuera de lo que tengas y que tus hijos mayores quieran estar contigo, que te sientas apreciado por tu familia y como dijo una cliente, que no te preocupe el recibo de luz. Eso es. Me gustó mucho ahorita que empezaste como a diferenciar entre las características, porque no es por tener un prejuicio, sino las características de ciertos rangos de edad. Pero bueno, hay puntos buenos y malos de todas las generaciones. ¿Cuál sería el arquetipo de empresario o empresaria ideal para recibir ayuda del programa de mentoría? Ándale. La apertura a escuchar opiniones diferentes a las propias. Estar abierto también a ser disruptivos, a hacer cosas diferentes. Muchas veces el negocio o el empresario cae en la ceguera de taller y no ve más allá, entonces, de lo que puede hacer. Cuando yo empiezo a cuestionar por qué esto, por qué no piensas fuera de la caja y todo esto, dice, a algunos les da miedo y a algunos les entusiasma. Como que la característica sería que te entusiasme, que tengas el valor, el arrojo de hacer cosas diferentes, aunque tu negocio sea muy tradicional. Y eso predomina, fíjate, me ha tocado en mis últimos 2 años de acompañamiento, en negocios tradicionales hemos hecho cosas diferentes y se sorprenden del resultado. ¿Qué es lo que hace vulnerable a las empresas? La falta de conocimiento de ellos mismos. A ver, ¿sobre qué estás parado?
si dejas de vender ahorita, ¿cuánto tiempo vas a sobrevivir? Estamos pensando en vender más, en ganar más y que todo va a ir muy bien todo el tiempo. No pensamos en una pandemia, no pensamos en un terremoto, no pensamos en muchas cosas, ¿sí? Este, porque a veces el peor enemigo del empresario es el éxito, porque del fracaso casi todos aprendemos, ¿sí? Del éxito es bien difícil, no son muchos casos. Entonces, ahí es cuando debes de pararte y decir, ¿qué pasa si? Además, somos un pueblo que no tenemos la cultura de los seguros. Y hay seguros para casi todo, ¿eh? Entonces, no, ¿para qué gasto? Y no es un gasto. Hablábamos hace rato del flujo de fondos, el flujo de efectivo de los negocios. En la parte de gasto debe de estar incluidos seguros, ¿sí? Si no lo tenemos, el seguro se puede pagar de manera mensual, sale un poquito más caro y a veces también hay promociones de meses sin intereses. Mi seguro de gastos médicos lo pago 6 meses sin intereses. Entonces, contémplenlo. Dentro de su flujo, empresarias, empresarios, emprendedores, contemplen sus seguros porque es importante para podernos reponer. Nos estabas platicando hace ratito que tú también fuiste empresario. Sí, Me interesa mucho saber cuáles fueron los retos que tú viviste. hacer un negocio sin dinero. El principal reto es ese. O sea, emprender sin estar listo, como decía Brenda hace rato, ¿no? 10 pesos de una idea. Así, exactamente me pasó. Es que creo que es bien importante también escuchar que hasta el más maestro de todo tiene. Ah, claro, claro, claro. O sea, mira, todos, tuve la historia de todos los hombres exitosos de hoy en día y todos han fracasado, no una, N veces. Creo que el error es no contemplar el fracaso en tu plan de éxito, Claro, porque así es, y no me canso de decirlo, o sea, es arrogancia el creer que te va a ir bien a la primera. ¿Qué tendencias ves en las pymes? está dividido. Vamos a llamarle 50 y 50, dependiendo la edad de los líderes de esas pymes. El 50% se está inclinando por usar mayor tecnología para crecer. Está de moda el querer aplicar la inteligencia artificial en todos los negocios, aunque no sabemos cómo. Entonces, esa es una tendencia, ¿sí? Porque los grandes lo hacen, porque todo el mundo está invirtiendo miles de millones de dólares. Le digo, espérame, pero si tu negocio es local, mm, tal vez regional, o sea, primero vamos a establecernos y a madurar como negocio, ¿ok? Eso creo que es una tendencia algo influido por toda la información que existe en el medio empresarial. Y la otro 50% en tendencia, ¿cómo le hago para los créditos? Quiero crecer, pero ya me dan un poquito de miedo. Y es como el segundo paso de pasar de ser una pequeña a una mediana, ¿sí? O de una mediana que vende 100 a vender 200. Para dar ese salto, sí necesitas un aporte de recursos generalmente, o lo más sano es con deuda, pero hay que saber qué tipo de deuda también. Es un error muy común querer crecer con deuda de corto plazo y eso en, en el mediano plazo va a ser muy perjudicial porque te va a pegar, volvemos a- al famoso flujo de fondos. Te va a pegar en el flujo, crecer con deuda de corto plazo porque un crecimiento está planeado para 2, 3 años y la deuda de corto plazo a un año no te va a servir, te va a perjudicar. Entonces hay que saber hacer esto. Esas son las tendencias, ¿no? Por un lado tecnológico, por otro lado deuda para crecer. Eso es lo que veo. Alberto, te agradezco, no sabes, infinitamente el que hayas estado aquí, el que nos hayas compartido desde tu alma y desde tu corazón, porque sabemos, bueno, yo sé que lo que tú haces es por ayudar a la persona que está enfrente. Alberto es solamente uno de nuestros mentores y es una persona única e irrepetible. Sin embargo, hay otros mentores que tienen la misma pasión, el mismo interés y las mismas ganas de verte triunfar.
Es lo único que queremos en el programa de mentoría, que pases como pyme esos 2 años horribles, que de PFAE te vayas Persona moral. a persona moral y luego te vayas a tener una empresa y Sí. sigas el camino, y nosotros, con todo gusto, estaremos aquí para acompañarte. Muchas gracias, Reini. Gracias, América. Gracias, Alberto. Gracias al equipo de responsabilidad social que hace esto posible. Muchísimas gracias por escucharnos o vernos dependiendo de dónde estés, y nos escuchamos, vemos en el siguiente episodio de Hablemos de Negocios.